mi esposo le dan el cargo de inspector de policía. Empezó a trabajar como inspector. Todavía no había tanto muerto, pero justamente cuando ya empieza él con su cargo, empiezan a matar muchas personas. A él le tocaba hacer levantamiento de todos esos cadáveres que mataban. Entonces ya eso a mí me llegó a tocar, o sea, porque cuando él venía de levantar un cadáver, él venía depresivo. Y entonces ahí empezó el estigma para nosotros y saber que teníamos que estábamos en grave riesgo. Y más sin embargo, pues él continuaba como inspector hasta que entonces ya, sí, ya los paramilitares llegaron directo cuando la masacre de Pijiguay, llegaron directo a mi casa en busca del inspector y lo hice volar por el patio. Y entonces cuando ellos ven que él no estaba, me arremetieron contra mí. Y yo me quise morir del susto, pero más sin embargo mantuve la resistencia ante ellos y les decía que no, que yo no era de un guerrillero, que él sabía a llevar la comida a los trabajadores y tal, ¿no? Hasta que entonces hice que él se fuera y renunciara como inspector de policía, porque ya nosotros vivíamos acá en la entrada y para nosotros era muy fácil de que a la hora que fuera nos llegara un grupo a buscarlo. Hoy diremos, oye, hoy no está ninguno estudiando de Chengue que salga acá. No, porque la gente que está estudiando vive en Sincelejo. La gente que está estudiando vive en Oveja. La gente que está estudiando vive en Barranquilla. Pero en aquella época salir era algo difícil. Y yo siempre recuerdo, oye, pero... Y vivir en el Carmen, uno que estaba acostumbrado al monte, y tener uno que adaptarse a las costumbres del Carmen, y vivir a expensas de otra persona que lo gobernaba en esa época, no era una cuestión fácil, era una cuestión difícil. Mis tatarabuelos vinieron de Chengue Magdalena. Tú sabes de esa época en la que no regresabas a tu tierra más nunca, tú salías a aventurar y pensabas que estabas como en otro, pienso yo acá en otro país, y no regresaron más nunca al otro Chengue. Formaron acá el Chengue Sucre. Entonces ahí es donde empieza, eran aldeas, o sea, eran como pequeñas parcelas muy dispersas. Entonces llega Chengue, ahí encuentran que Chengue, donde está encallado en ese poco piedra, había agua. Entonces deciden allí construir el pueblo dentro de ese poco de montaña por el agua. Chengué en aquella época, 1974, era una especie de paraíso. Carajo, dicen que el agua caracolí que lo bebe se queda aquí. ¿No? Yo, pero no creo porque ella es pesada. Pero bueno, no sé, será el carisma que le pone. Bueno, siempre aquí siempre la gente ha trabajado así la agricultura, siempre. Por ejemplo, los colegios para los niños, que siempre ya no tenían que ir a otra parte, sino que aquí las escuelas y todo aquí, profesores, aquí todo eso. Con todo eso se contaba, de que aquí los niños ya no tenían que caminar lejos, sino que aquí mismo salían, y aquí todo lo había. Se veía que estaba prosperando. Chengue se volvió eso, a pesar que era el último pueblo, fue como el pueblo, ¿cómo te digo? Fue un pueblo que te fue marcando pautas y diferencias. Por ejemplo, la gente de Chengue toda se preparaba. O sea, en Chengue hay muchos profesionales que están por fuera, porque esa era la meta de como que... no era una competencia, era como una... ¿Cómo te digo? Era como educar a tu hijo a que se fuera preparando. Y Chengue tiene muchos profesionales, tiene profesores, tiene médicos, tiene ingenieros, tiene de todo. O sea, sus descendencias han dado mucho profesional. Chengue fue un pueblo preparado y siempre visionario, siempre tuvo una visión de emprendimiento, de salir adelante. Pero de esos momentos, cuando llega todas estas organizaciones, pues ya comienza
a cambiarse todo. Ya no mandamos, ya nos mandan, tenemos que obedecer. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Dice la gente, oye, pero ¿por qué vas a obedecer? No, entonces tienes que irte. Ahora, si no quieres obedecer, tienes que cambiar de sitio. Y la gente no quería cambiar de sitio. La gente soportaba el dominio. El paraíso cambió. Así es, cambió el paraíso. Ya la libertad no era la misma, ya tú no eras libre. Ya no tenías derecho a la libre expresión, ya no podías decir esto lo quito y te lo pongo. Ya tú tenías que saber que ya tenías unos límites y que ya esos límites no te dejaban actuar y que ya tenías que sumarte a lo que estaba o callarte y no opinar, o sea, ya. No, en el año 89, como los primeros pasos, no sabía ni qué era guerrilla, me metí a la guerrilla. Y yo, por ejemplo, yo decía, pero la guerrilla cuando va a venir por aquí, si por aquí no hay montaña, decía yo, pero qué va, se juegue. Cuando se dio cuenta ya uno ya murió. Y fuimos los primeros masacrados en esa región, en el Monte de María. Y masacre grande y de lesa humanidad, porque las armas con que se mataron allá, yo perdí 3 hermanos que me mataron. Oyó, un sobrino. Ha podido irse para Barranquilla, así como se fue después del masacre, ha podido irse antes. Pero que va, la gente no tenía pie para salir, porque la gente nunca se había ido. La gente, mejor dicho, vivía bien ahí. Si alguno se atenía de pronto al otro y todo el mundo sabía que era la crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos que en cualquier noche, porque ya ellos lo habían dejado dicho en Macayá, porque el próximo pueblo era Chengue. Entonces nosotros, a pesar que teníamos las maletas listas y todo, no nos disponíamos a salir. Teníamos miedo de dejar las comodidades, el buen vividero, para salir a pasar trabajo. Después de 6 años empecé a que de pronto los espacios sociales serían un espacio de reencontrarnos y de decirnos como que de pronto, frente a frente, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a organizarnos y creamos la organización de víctimas de Chengue. Empezamos ahí a reunirnos y entonces a sentarnos con los viejos, con el señor Enrique, con el señor Julio, a escuchar versiones, cosas. Y nos íbamos como reencontrando, poquito a poco. Y fuimos mirando cosas y decidimos como organizarnos. Recuperar como un poquito de lo que se había perdido. Hablar de Julia, que posiblemente dio la vida por ver a Chengue otra vez como ella lo conoció. Fíjate, ahora mismo yo te diría dónde están las esperanzas de Chengue. Se están construyendo viviendas para que la gente viva, viviendas nuevas y viviendas buenas. Y después llega el tema de la restitución y ya uno empieza a cogerle como más confianza a la zona. Y yo empiezo ya con la unidad de víctimas, hacemos espacios allá, los encuentro con la asociación y ya yo empiezo como a coger más cancha desde ahí, bueno, en la casa de Julia, ahí bueno, llegaban los abogados, ahí todo el que quiso de donde vino, de Cartagena, de todos lados fue metiendo su demanda de restitución. Y esperamos 4 años que salieran esas demandas a través de la organización de víctimas. Salimos 37 de primero y empezamos entonces ahí a hacer los proyectos productivos. Apiario de Madre Miel somos 15 mujeres, pero en todo el emprendimiento vemos 106 familias, 106 miembros. Bueno, Madres Miel sale del emprendimiento que tenemos nosotros de melicultura.
Ese es el emprendimiento que traen aquí a Chengue, es de melicultura. Al ver ese trabajo que venía haciendo la mujer, esa participación activa que tenía dentro del emprendimiento, se optó como por hacer un grupo de mujeres que se capacitaron como técnicas en apicultura, y entonces se hizo ese grupo de mujeres y se le dio como nombre Madres Miel, pero nosotros estamos dentro del mismo emprendimiento con miel de Chengue, solamente que nuestro producto, nuestra miel iba a ser comercializada también, o sea, porque se nos otorgaron unas colmenas, un apiario y unas colmenas, y cuando nosotros tuviéramos esa producción íbamos a ser comercializadas también por miel de Chengue. O sea, estamos dentro del emprendimiento también. Entonces de ahí sale la idea, no, vamos a colocarles Madres Miel, primeramente porque somos madres, segundo porque como todo esto ha sido un proceso de cuidado del medio ambiente, de la reproducción, de la conservación de la flora melífera, entonces a la madre naturaleza. Pero realmente ella creo que tuvo que hacer su duelo, sanar ella primero y luego sí motivar a las personas a que de pronto dejaran el rencor que sentían. Ella nos decía a mis hermanos y a mí que pues que había que perdonar y que había que perdonar todos los hechos victimizantes que pasamos y que si seguíamos con eso en nuestros corazones pues no iba a traer nada bueno. Y yo creo que eso también le iba cultivando e incentivando a las personas de allá de Chengue, que hay que perdonar, y por eso le decimos a la miel también como la miel del perdón y la reconciliación. Si tú no cuentas la historia, tiendes a repetirla. Si tus hijos, o sea, si mis nietos, si mis hijos no le cuentan a mis nietos y mis nietos no le cuentan a sus bisnietos, nosotros no sabemos la historia. Era lo que te decía hace rato. Mira, yo quisiera que Chengue otra vez volviera a ser ese mismo paraíso de cuando yo nací, de cuando yo crecí. Yo lo sueño así, en mis sueños me acuesto y yo lo veo igual, pero toca trabajarle mucho. O sea, para que Chengue vuelva a tener la educación que tuvo antes, toca iniciar de cero. Mi nombre es Julia Ignacia Meriño Pérez, soy una voz de Chengue. Todas cierren los ojos, por favor. El recuerdo de estos días. Todo lo que significan para ustedes. Todo lo que hemos podido construir juntos y juntas. Déjenme ver eso en su mirada, chicos. Mírenme acá, por favor. Señor, a grabar allá. Ah, no, ayúdanos allá. Ayúdanos allá. Ustedes me van a ver acercando. Cuando ya me vean cerquita. El colectivo nace en el Carmen de Bolívar en una banca rota, en la plaza pública. Ese hecho para mí es fundamental porque siempre el ágora, el sitio donde se encuentra la gente, la comunidad, estamos ahí. Y si ahí nació, y luego se dimensiona en una casa de cultura que se abre también, y luego se abre ese colectivo desde la comunicación, poco a poco el cine, la comunicación es universal, es transversal, y lo cultural también. Sobre todo la gaita nuestra y todo lo que sonaba a la gastronomía propia, a las costumbres, ¿verdad? Desde la radio, desde la radio. Un señor campesino de ovejas decía:
Si a mí me dan la reparación, que den la reparación para la tierra, para la escuela, para la carretera, para hacer el pozo de agua. A mí me gustaría que repararan también la escuela. Aparte de que hagan la escuela nueva que se cayó, pongan el nombre del profesor que mataron aquí en la escuela. Y eso sería una reparación integral. Y así es. El buen nombre, el reparar el buen nombre. Porque los Montes de María no son esas solamente. Y desgraciadamente o infortunadamente la conocen en el mundo entero por el conflicto armado. Y todo el mundo viene por el conflicto armado. Y Montes de María es más allá de la Mancha Roja. Ustedes lo pueden percibir en todo lo que hay. Entonces es esta región imaginada, esta región en construcción, que pretende hacer sus propias agendas, que pretende que no nos impongan más cosas de afuera. ¿Cómo llega el conflicto en ese momento? Porque ya empezamos a percibir que nuestros caminos, nuestras carreteras estaban en mal estado. Para citar a Colosó, se daban unas situaciones de limpieza social en el Golfo de Morroquillo, en la capital, en Sincelejo, y los muertos aparecían en la carretera de Colosó. Ya por allá en los años 96, 97, 98, ya comienza todo eso. Eso es un tiempo muy oscuro, muy profundamente triste, que nos enviaron al silencio, nos cercenaron la palabra, y son las épocas más terribles, agobiantes y dolorosas que ha podido vivir el territorio, no solo el Carmen de Bolívar, sino todo el territorio de los Montes de María y por ende nuestra familia. En el 5 de julio de 1998 a las 5 de la tarde matan a mi hermano Milton Rafael Bayuelo Castellar, que era mi compañero, amigo y mi compadre, porque también le bauticé a su hijo Milton, y lo matan en una masacre en el Mercado Nuevo aquí en Carmen. Y además en el canal de televisión de Línea 21 Televisión, que ya en esa época teníamos el canal comunitario, él era mi mano derecha en todo. Entonces hubo un bajón también en el mismo proyecto que está comenzando, este proyecto comunicativo, hay un bajón sensible. Y bueno, comprenderás que no era fácil en medio del conflicto empezar a trabajar la comunicación especialmente. Ahora quiero que sueltes ese abrazo y te sientas libre. Y es que el miedo es tan grande y lo que hicieron con nosotros fue tan grande que un hombre solo en una moto a la 1 de la tarde se paseaba por Colosó y ya Colosó cerraba sus puertas. Las autoridades se fueron todas. Quedó la gente con el cura y las monjitas. Y había una sola iglesia evangélica en ese momento. Allí no quedó más autoridad. Tú vas andando en un camino y fluye, ¿verdad? Pero de repente es como si te hubieran puesto una talanquera y ahí se queda. Y en medio de ese remolino tú tienes que saber cómo sales y cómo haces para sobrevivir, para volver a vivir. Entonces yo digo para resistir y no como, ay, pobrecita que nos pasó todo esto, sino resistir, reexistir y volver a insistir. Es como un performance permanente como la vida misma. Hoy lo que siembra es lo que va a ser mañana. Yo creo que nosotros estamos sembrando desde el colectivo, me estás preguntando, y el colectivo puede que incluso se acabe, como se puede acabar la vida de alguien, pero se transforma. Hay mucha tela, no tanto para pintar, sino que hay mucha cinta para grabar. Entonces yo sí creo que esas dos combinaciones, el tejido social y la parte de comunicación van a seguir, y de pronto se van a encontrar y de pronto se van a bifurcar, pero nosotros vamos a seguir caminando. Soraya Bayuelo es la madre, yo diría que de medio mundo, porque ella, Dios no le dio un hijo natural, ella no pudo parir un hijo, pero pujó y parió a todo este montón de personas que usted ve aquí, y que no solamente aquí, es la mujer más amable, más querida por todo Colombia entera y el exterior. Para mí ese es Soraya Bayuelo. Soy montemariana de pura cepa. Y Montemaría es porque son los pequeños montículos donde termina la serranía de San Jerónimo, de San Jacinto. Pero es las mismas sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar antiguamente que llamaban.
Entonces, esta María la Alta, que era el Carmen de Bolívar, y María la Baja, que tiene su ciénaga grande, ese pedazo de tierra, geográficamente hablando, nos une en lo cultural, nos une en muchas cosas bellas. Y nos une lastimosamente porque vinieron a poner la guerra sobre ella, porque es un teatro de operaciones. Como es un gran corredor estratégico que comunica los puertos con el interior del país, esa es una de las causas también del conflicto y lo de la tenencia de la tierra. Pero más allá de eso, somos gente trabajadora, gente chévere, gente que ama a su familia, que ama su tierra.